No había tocado a una mujer en 12 años, y ahora, la primera que caía en sus brazos casi había sido destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía en silencio, solo, allá arriba en esas áridas colinas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y remordimientos más viejos que los árboles que lo rodeaban. Pero ese día, todo cambió. Ella salió tambaleándose del límite del bosque como si la muerte la persiguiera de cerca, descalza, sucia, apenas cubierta con un trozo de tela blanca que alguna vez fue una cortina o quizá un vestido. Sus brazos estaban despellejados, sus labios agrietados, sus ojos, bueno, parecían haber visto cosas que nadie debería ver. Se desplomó justo frente a él. No gritó, no dijo su nombre, solo 2 palabras en un susurro mientras se aferraba a aquella tela sucia contra el pecho. Por favor. No. Él se quedó helado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de arrastrarse fuera de una casa en llamas. James dio un paso al frente. Ella se estremeció pero no se apartó. Fue entonces cuando la tela resbaló un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, llagas, cicatrices profundas y torcidas, y formas que no pertenecían a la piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera tratado de escribir su nombre dentro de su dolor. James retrocedió tambaleándose. No era la sangre, no eran las heridas. Era la forma en que ella se encogía sobre sí misma, como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un instante, todo lo que pudo ver fue Tennessee, la guerra, la chica que no pudo salvar, la que lo miró con la misma mirada rota, se había alejado una vez, juró no volver a hacerlo nunca. Se quitó el abrigo, lento y con calma, y la envolvió con él como si fuese una promesa, sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego la levantó y la llevó lejos de cualquier infierno del que hubiera escapado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Creyó que lo peor había pasado. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La cabaña estaba cálida, pero allá arriba, en las colinas, el aire nocturno aún mordía, no helaba. Pero después de lo que había pasado, incluso una brisa de verano podía sentirla como hielo en la piel. James la acostó con cuidado en el viejo catre contra la pared trasera. Ella no habló, ni siquiera intentó cubrirse más de lo que ya estaba. Solo se encogió, aferrándose al abrigo como si estuviera cosido con seguridad. James no hizo preguntas, no quería asustarla, y la verdad es que no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hombres como él hacen cuando las palabras pesan demasiado. Encendió un pequeño fuego en la estufa, no porque hiciera frío, sino porque el crepitar llenaba el lugar con un latido. Ella casi no se movía. Sus ojos recorrían la cabaña como si esperara que alguien entrara derribando la puerta. Cada ruido afuera la hacía estremecerse. Incluso el viento golpeando contra las contraventanas parecía sacudirle los huesos. James preparó café, amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaba admitir, pero le daba algo que hacer con las manos. Se sentó a la mesa mirando el fuego, lanzando miradas de reojo de vez en cuando hacia ella. Seguía respirando, seguía en silencio. Pero algo en la manera en que se aferraba al abrigo le decía que aún no había renunciado del todo. Esa noche, ella se movió un poco. Giró la cabeza y por un instante sus ojos encontraron los de él. No hubo palabras ni emoción, solo conexión. Un destello de humanidad enterrado bajo todo aquel dolor. James asintió como un hombre que ya había estado en trincheras y sabía cuándo no hablar. Ella volvió la mirada hacia la pared. A la mañana siguiente susurró su primera palabra. Agua. Él le dio una taza. Lento, cuidadoso, sin movimientos bruscos. Ella bebió en silencio. Luego lo miró un poco más de lo que lo había hecho antes, y aquella mirada no pedía ayuda, no agradecía, solo decía una cosa: sigo aquí. Lo que James no sabía todavía era esto. Esa única palabra, ese primer sorbo de agua, desencadenaría una cadena de acontecimientos que ningún fuego, ninguna escopeta y ningún silencio podrían detener jamás. Ese día casi no habló, solo respuestas cortas, gestos, unas cuantas miradas cautelosas como si aún tratara de descubrir si él era real o solo otra trampa de un mundo cruel. Pero esa tarde,
Mientras James tallaba una pata rota de una silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. No dijo nada al principio. Solo miró hacia los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo soltó. Me hacían limpiarles las botas. James siguió tallando. No se inmutó, solo asintió. Despacio, ella continuó. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No oficial, no aparecía en ningún mapa. Un lugar donde explotaban a la gente hasta destrozarla, y la castigaban cuando se quebraban. Se había escapado 2 veces. La primera vez le rompieron la nariz. La segunda, le destrozaron la espalda como si fuera un trozo de cuero crudo. James no preguntó cómo había logrado salir la tercera vez. Supuso que era una historia que debía contarse en un día de más fuerza. Pero justo cuando el sol se escondía tras los pinos, James escuchó algo que lo dejó helado. Cascos, rápidos, subiendo por el camino de la loma. Se levantó, agarró la escopeta, le hizo una seña a Ellie para que entrara. Ella se congeló. Luego se movió como si hubiera sido entrenada para momentos así. El hombre que llegó no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que había perdido el reloj y culpaba a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no lograba ocultar la crueldad. La llamó por su nombre. Ellie Rose, tienes una oportunidad para volver tranquila. James bajó del porche. Ella no va a ninguna parte. El hombre sonrió con desdén. No depende de ti, viejo. James montó la escopeta. No apuntó. Solo lo suficiente para recordarle que aquello no era una calle de ciudad. Era su tierra. El hombre no desenfundó. Solo escupió en la tierra, giró su caballo y se marchó. Pero la mirada en sus ojos al irse dejó algo claro. Volvería. Y no vendría solo. James no dijo una palabra en mucho rato. Se quedó sentado con la escopeta sobre las rodillas, mirando hacia los árboles. Esa noche escribió una nota a un viejo amigo que aún llevaba una placa, por si acaso. Si todavía estás escuchando esto, diría que eres como James. Quieres saber qué pasa después. Y créeme, querrás estar aquí para verlo. Así que, si no lo has hecho ya, ahora es buen momento para darle al botón de suscribirse, porque la verdadera pelea ni siquiera ha empezado. Pasaron 3 días, callados pero no de paz. Un silencio de esos en que hasta el viento parece estar esperando. James permaneció cerca. No lo dijo, pero Ellie sabía que estaba vigilando. No cortaba leña, no revisaba trampas, solo limpiaba la escopeta como si fuera domingo y el mundo estuviera a punto de arder. Y entonces ocurrió. A media tarde el aire se volvió inmóvil, sin pájaros, sin insectos, solo el sonido de cascos y polvo levantándose en el camino de la loma. 3 jinetes, ni rancheros, ni hombres de la ley, cabalgaban como quienes no piden permiso. James se quedó en la puerta, Ellie detrás de él conteniendo el aliento. Uno de los hombres era el mismo que había venido días antes. Esta vez no vino a hablar. Levantó la voz. «Apártate, viejo». James no se movió. El segundo jinete se acomodó en la silla. Mano demasiado cerca del cinturón. James no esperó. Disparó. El hombre gritó. Cayó como un saco de grano, la pierna bañada en sangre. Los otros 2 se quedaron helados. No huyeron, pero tampoco avanzaron. Entonces llegó otra voz. Calma, firme, curtida como cuero. Yo pensaría muy bien mi próximo movimiento. Desde el borde del bosque salió un hombre. Placa en el pecho, rifle bajo. Abram Hale, el viejo camarada de guerra de James. Ahora sheriff de todo el maldito territorio. Abram miró a cada uno a los ojos. Este es mi distrito y ella está bajo mi protección ahora. El herido gimió. Su compañero maldijo por lo bajo. Pero ninguno se atrevió a desenfundar. Se marcharon despacio, pero se marcharon. Más tarde James le preguntó a Abram cómo supo venir. Abram sonrió. Me mandas una nota que huele a pólvora y arrepentimiento. Y yo entiendo que es serio. Y si crees que esa fue la última vez que estos hombres se cruzaron, será mejor que te quedes, porque hay historias que no terminan con un tiroteo. Apenas empiezan allí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero no como antes, no pesado, no atormentado. Un silencio que dejaba escuchar la propia respiración sin odiarla. Ellie ya no se escondía. Todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Todavía despertaba sudando algunas noches, pero ahora se sentaba a la mesa por la mañana. Bebía café despacio. Ayudaba a recoger leña.
Preguntaba por la estufa. Pequeñas cosas, pero las cosas pequeñas significan algo cuando has vuelto del borde. James también lo notó. La forma en que ella miraba por la ventana cada mañana un poco más largo. La vez que rió apenas un suspiro, pero estaba ahí. Y cómo él no sabía qué hacer con eso. No estaba seguro de si la estaba reparando o si era ella la que lo reparaba a él. Quizá no importaba. Una tarde, ella trajo una cesta de flores silvestres y las puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban nada, pero una noche, entre estofado y café negro, ella levantó la vista y preguntó: ¿Alguna vez piensa que hay gente que no está aquí para salvar a otros, sino para darles espacio a que se salven a sí mismos? James no contestó, solo asintió. Porque si abría la boca, podían salir las palabras equivocadas. Y así fue. 2 personas, una cabaña, una lenta sanación que no pedía permiso ni explicación. Pero aquí está la cuestión. ¿Cuántas Ellis siguen?